¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Miren qué bonita esta propuesta. Me gustó jugar con dos colores. Por lo general, este calado lo vemos en un solo color, en un solo tono, que podría ser para carpetas, caminos de mesa, y muchas veces lo vemos en manteles, por ejemplo. Este que es divino. Es un modelo bastante antiguo, muy lindo. Pero bueno, acá me gustó jugar con colores. Y lo voy a volver a repetir, voy a hacer con dos colores, pero recuerden que ustedes pueden agarrar un tono solo y jugar con este relieve tan lindo y queda precioso igual de todas maneras. ¿Eh? Miren qué lindo calado, precioso, súper, súper delicado. Y acá voy a tejer, miren, milagros, no sé por qué, pero estamos de milagro, estamos de suerte. Estoy tejiendo últimamente, tejimos todo de Navidad con hilo de algodón, un poco con lana también, pero, ay, no sé, estoy como, ya no me conozco, no me reconozco, estoy tejiendo hilo de algodón bien finito. Acá elegí dos colores, ya saben, ustedes pueden elegir un solo tono, que por lo general esta pequeña muestra se ve siempre en un solo color. Pero bueno, así vamos a arrancar acá con dos colores muy bonitos como para que resalte y vean ustedes bien el relieve. Y agujitas. Acá tengo una número 3 que podría ser más finita, esta también es 3 ceros, ¿ven? Pero también pueden tejer con esta por ejemplo es 2, una número 2, estas son de acero. Pero para este hilado andaría bien. Si ustedes tienen un hilado más grueso, que puede ser lana también, este, obviamente van a cambiar el número de aguja. Es un rectángulo, es una pieza muy bonita, muy delicada queda. Y las uniones son con las cadenas. A partir de estas cadenas se va uniendo un cuadradito con otro. Es más un rectángulo que un cuadrado, pero en realidad este está no lo puse en la plaquita, todavía no lo estiré o no lo planché en mi plaquita de Tergopol, pero una vez que uno lo humedece, lo colocamos con alfileres o con alguna de esas tablitas que ahora se ven de madera para estirar las piezas. Se forma bien el cuadradito, ¿sí? Miren, ven ahí. Entonces la unión de estos cuadraditos siempre se van a hacer por medio de estos arcos. La verdad, súper, súper delicado. Bueno, miren, vamos a empezar por el calado del centro, que son estas ventanitas con una base de cadenas de 11 puntos. Tengo esas 11 cadenitas de base. Vamos a levantar la primera vareta con 3 cadenitas. Una cadena más que va a ser de separación para estas celdas. Entonces, a partir de este punto, que sería el que sostiene la primera vareta, vamos a saltar, voy a verificar de nuevo porque yo muevo el dedo. Saltamos un espacio y en el próximo empezamos a tejer varetas. Entonces así vamos a ir formando estas celditas. ¿Ven? Ahí se hizo la primera. Y ahora vamos a hacer una cadena al aire, saltamos el punto de base, otra celdita. En total tenemos que lograr 5 ventanitas o 5 celditas para lo que es esta pieza. En esta ocasión elegí este celeste agua, es un celeste muy clarito. Y el relieve de las ondas o de esos abanicos lo voy a hacer con un tono rosado. Y la verdad que con color queda muy bonito también, o sea, combinando colores. Para salir un poco, ya que es clásico, muy clásico, es una pieza que se ve hace tantísimos años para las carpetas o para los manteles, le ponemos un poquito de color, le hacemos un cambio. Entonces voy por la última celdita, cadenita al aire, salto un punto y me quedaría aquí un espacio para tejer la última vareta. Acá tengo las 5 celditas y ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 hileras en total de estas mismas celditas. O sea que es súper fácil. Cadenita, giro, completo la vareta de orillo y con una cadenita más la separación. Ahora voy a tejer sobre cada vareta, ahí,
tejemos una vareta. También a este punto lo suelen llamar, tienen muchísimos nombres como todo el crochet. Vieron que cada lugar, cada país, cada ciudad le ponen nombres diferentes a todos los puntos de crochet, no solo a este. Bueno, a este también lo suelen llamar casitas, ventanitas, rejilla, tienen un montón de nombres. Y seguro que alguna de ustedes va a compartir, o alguno de ustedes va a compartir cómo lo llaman en su país o en su lugar o en su casa. Acá salto la cadenita y pincho en la vareta de orillo. Esto yo sé que muchos lo saben hacer, pero ya saben, y lo vuelvo a repetir, yo pongo hincapié en estos puntos que son tan simples para los principiantes, porque siempre están las personas que están recién ahora comenzando con el crochet. Entonces a mí me gusta cada tanto ir comentando cómo hacemos los pasos. Volví a levantar 3 cadenitas para la primera vareta y la cadena de separación. Nuevamente vuelvo a tejer sobre cada vareta una vareta y la cadena de separación. Bueno, acá tengo 2 hileras y una que comencé en la tercera, y así me voy a quedar tejiendo hasta tener, como habíamos mencionado, 5 hileras. Bueno, acá ya hice las 5 hileritas y son 5 hileritas si las miramos de cotelé, de costadito. Pero por lo general, cuando es así, tiende a ser más un rectángulo que un cuadrado. Bueno, ahora con este mismo color voy a dar toda una vuelta con puntos bajos. Acá me quedo en la esquina, entonces voy a levantar una cadenita y tejo un punto bajo, y sobre esta vareta que está de costado voy a tejer 2 puntos bajos más. En cada esquina van a ser 5 en total, pero como yo acá inicio, voy a dar toda la vuelta, y cuando llegue a este lado, obviamente que voy a completar para hacer el total de 5 puntos bajos. Entonces, en cada unión de hilera vamos a tejer un punto bajo, y aquí voy a tejer un solo punto bajo. Solo aquí en las esquinas vamos a tejer 5 puntos bajos, pero en la unión de cada una de estas hileras y en el medio vamos a tejer solo un punto bajo. Entonces acá en la unión un puntito bajo, y aquí en el medio también vamos a tejer uno solo, y así, ven, vamos de a poquito haciendo todo un contorno o un borde con puntitos bajos. Acá llegué a la otra esquina, entonces aquí sí voy a tejer 2 para este costado, 1 para el medio y 2 para este costado. Y acá repito nuevamente, donde está la vareta un punto bajo, y aquí en donde está la cadenita un punto bajo. Y así vamos a ir formando este bordecito. Si se dieron cuenta, acá yo me fui llevando esta colita de inicio, ya la vamos escondiendo con el mismo tejido. Ahí, y llego a la otra esquina. Bien, aquí en esta esquina volvemos a tejer 5 puntos, ¿sí? Y así me quedo tejiendo toda la vuelta. Acá ya di toda la vuelta, vamos a cerrar la hilera, ahí. Ahora vamos a hacer los arcos que van a contener estos abanicos, y los arquitos los vamos a hacer con el mismo color de base. Entonces vamos a comenzar así de costado porque ya estamos de costadito. Van 3 arcos por cada lado. Acá voy a hacer una cadenita, tejo un punto bajo, estaba pispeando, a ver si no me equivoco. Y vamos a tejer 4 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4. Y miren, vamos a saltar este primer calado y en el que viene en el medio. O sea, salto este primer calado y en el que viene aquí en el medio. Voy a sostener con un punto bajo. Tejí mi primer arco. Nuevamente 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y voy a saltar este caladito que viene y en el medio sostengo el segundo arco. Y nuevamente 4 cadenitas. En el medio
Vieron que acá hicimos 5 puntos. Bueno, en el medio voy a sostener con el punto bajo. Bien, así hice los 3 arquitos. Ahora vamos a girar y vamos a hacer los 3 arquitos de este lado. Entonces, contamos nuevamente. 1, 2, 3 y acá se me hizo un nudo. Venía tejiendo y lo sentí. Bien, desaté mi nudito y vuelvo a contar. Tengo 3 cadenitas, 4. Acá vamos a saltar este caladito y aquí en el medio sostenemos el primer arco. 1, 2, 3, 4. Saltamos este caladito y en el medio sostenemos el segundo. Ahí. Esto mismo que estamos haciendo acá lo vamos a repetir en la otra esquina que quedaría. Y el último arco de este lado, buscamos el punto bajo del medio. Recuerden que hicimos 5. Bueno, ahí. Y sostengo el tercer arco. ¿Ven? Súper fácil. Así me voy a quedar a dar toda la vuelta repitiendo estos mismos movimientos. Bueno, acá llegué al último arco y voy a buscar este punto bajo de inicio. Se me escapó. Y cierro con un puntito deslizado. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, si ustedes quisieran continuar con el mismo color y hacer este cuadradito con el mismo color de base, empezamos a hacer los abanicos con este color. Yo, como les mencionaba, lo iba a combinar. Entonces, esta hebra igual no la voy a cortar, la voy a estirar un poquito y la dejo ahí en suspenso. Y me voy a traer el color que iba a hacer los abanicos, que es este rosado tan bonito. Y este queda en suspenso para no cortar y hacer nudo. Lo podemos hacer así, lo dejamos ahí y no molesta para nada. Entonces, aquí voy a empezar en cualquiera de los arquitos. Vamos a empezar a hacer estos abanicos. Miren qué bonito. Y es un punto bajo, una media vareta, 3 varetas, una media vareta y un punto bajo. Súper fácil. Ya saben, si quisieran continuar con el mismo color, continúan con el mismo color. Entonces, hice mi punto bajo, voy a hacer la media vareta, 3 varetas, todos los abanicos los van a hacer de la misma manera. Ahí va la tercera y ahora comienza a bajar, es como un pétalo. Media vareta y punto bajo. Hice el primero, miren qué monada. Ahora salto al lado, directamente salto al arquito que continúa y esta me la puedo ir llevando, así la escondo un poquito más. Punto bajo, media vareta, 3 varetas. Ahí, me quiero apurar un poco. Media vareta y punto bajo. Esperen, que por apurarme me estaba trayendo el celeste. Que no es la idea. Ahí y ahí. Bueno. Estos abanicos los van a repetir todo alrededor y cuando llegamos a este último de aquí, la hebra siempre la vamos a dejar para atrás, la del celeste, o sea, el color base. Cuando llegamos a este último cerramos con un punto deslizado. Les comento porque yo me voy a quedar tejiendo. Esto es súper fácil. Miren qué bonito que queda. Me quedo tejiendo y después les comento cómo seguimos. Bien, acá cerré con un nudito. Esto luego lo vamos a enhebrar y lo escondemos por el mismo color. Sobre todo se los comento para los principiantes. Esta que la fui llevando con el mismo tejido ya la puedo cortar para que no moleste. Y también podrían enhebrar y esconder esto también para que no moleste para nada. Pero bueno, yo voy a seguir tejiendo y después lo voy a esconder. Acá tenemos la hebra que yo no quise cortarla, que la podemos seguir tejiendo sin hacer ningún nudo, ¿ven? Ahora, vamos a hacer así, miren. Cadenita al aire y sobre esperen que quiero esconder que no se vea la rosada. Sobre cada uno de estos puntos bajos donde se sostienen los arcos, vamos a tejer un punto bajo pero en relieve, lo vamos a tomar por detrás. Por eso hice la cadenita. Hice una cadenita, voy a ir por detrás con mi aguja, miren, y abrazo ese punto bajo, ¿ven? Ahí.
traigo la hebrita y vuelvo a tejer un punto bajo. O sea que vamos a hacer otra vuelta de arcos, solo que los vamos a tomar en relieve para que estos petalitos se levanten. Entonces, ahora voy a tejer 7 cadenitas. 6, 7. Voy nuevamente al próximo punto bajo de cada arco, lo tomo por adelante, lo abrazo y cierro con un punto bajo. ¿Ven? Ahí está. 7 cadenitas. Y otra vez. Así vamos a hacer con todo. Estaba tomando la lazada y no tengo que tomar la lazada. ¿Ven? Vengo con la agujita, abrazo, cruzo por delante del punto bajo, abrazo y ahí cierro con un punto bajo. Hago uno más y les muestro cómo va quedando. Ahí. Y esto es lo que tenemos que lograr, miren. Ahí quedan los arquitos y al tomar en relieve, ¿ven? Como abrazamos ahí el punto bajo, estos petalitos se levantan y miren qué hermoso efecto que hacemos. Bueno, así me voy a quedar tejiendo toda la vueltita. Acá di toda la vuelta, me queda el último arco, pero el último arco no lo voy a cerrar con 7 cadenitas porque tengo que quedarme ubicada en el centro del arco. Entonces acá voy a tejer 3 cadenas y voy a unir este arco con el de inicio con una vareta doble. Pincho ahí sobre el punto bajo, eso sí. ¿Ven? Entonces, al hacer una vareta doble, ya estoy ahí ubicada en el centro. Entonces, ahora vamos a hacer un punto bajo aquí en el centro y repetimos la hilera. ¿Ven? Repetimos la hilera de arquitos de cadena. Entonces, 7 puntos de cadena, 7 y voy al arco. En el arco tejo el punto bajo. ¿Ven? Ahí. Otra vez. 6, 7. Voy al arco y tejo el punto bajo. 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora les voy a mostrar para unir los cuadraditos. ¿Cómo los pueden unir? Así. Van a elegir. Si ustedes ven, miren, tenemos 2, 2, 2 y 2. Y nos quedaría un arco en cada una de las esquinas. Ahí. ¿Ven? Yo porque como no lo estiré, por ahí mucho no se ve. Pero ahí están. Bien repartidos. Las esquinas y 2 arquitos. Entonces ahora cuando a mí me quede esta línea, yo voy a empezar a unirlos como para que ustedes vean cómo lo unimos con arquitos. Porque creo que con arcos, no recuerdo si hemos unido algún trabajo. Unimos de varias formas, pero con arcos no me acuerdo. Entonces lo vamos a hacer ahora. Tendría que repasar. Mi memoria no está funcionando muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí estoy llegando a la esquina. A ver cuál sería el que tengo que unir. Vamos a mirar. 1, 2, 3. Este es el que tengo que unir. Este de aquí. Entonces voy a hacer uno más. 5, 6, 7. Obviamente que los que están duchos saben perfectamente cómo unir con arcos de cadena. Pero bueno. Bien, miren, acá tejí hasta ahí. 3 cadenitas porque vamos a empezar a unir con los arcos. O sea, tejí este que es de la esquina. 1, 2. Esta es la otra esquina. 1, 2 y aquí estamos en la otra esquina. Entonces ahí es donde vamos a unir estos 4. ¿Ven? Entonces tejo solo la mitad. Ahí voy a cruzar mi mano. Pongo revés con revés. Unimos acá. 1, 2, 3. Regreso a buscar este arco. Bien, unimos con un punto bajo.
1, 2, 3, voy a buscar el otro arco. 1, 2, 3. Cada punto de unión siempre tenemos que hacer un punto bajo. Ahí va. 1, 2, 3. Unimos este. 1, 2, 3. Unimos este. Y 1, 2, 3 nos quedaría aquí la esquina. Ustedes, si son principiantes, ahora tengo que bajar, pero se los voy a mostrar. Pueden poner algún ganchito para no confundirse, porque cuando se trata de arcos de cadena, hay veces es lo más simple que hay, porque no tienen más que cadenas, pero hay veces se suele confundir. Entonces, ustedes pueden marcar, por ejemplo, este era el de la esquina, yo sé que estos dos eran los centrales, le ponen una marquita, una hebrita de lana, de hilo, un ganchito, un alfiler. Entonces ya saben que tienen que unir. Acá uní 3, me falta el de la esquina todavía, ¿ven? Que está aquí y este de aquí. Esta parte ya está, me faltaría bajar. Entonces ustedes, si no se dan cuenta o puede ser que se pierdan, que es normal, ponen un ganchito y ya está. Ya con eso, para guiarse, es más que suficiente. Bueno, este es el de la otra esquina, entonces me faltarían los dos arquitos de este lado. Estos ya los completo con 7 cadenas. 4, 5, 6, 7. Voy a completar el primero y voy por el segundo. Y el último sería. Listo, terminé. Cuando voy a cerrar la hilera, simplemente busco aquí el punto bajo y con un punto deslizado cerramos la hilera. Y ahora les voy a mostrar cómo quedan de bonitos estos cuadraditos con relieve. Miren qué bonito. Y al tener los dos colores lo pueden ver mejor todavía. Miren qué bonito que queda. Ahora hay que esconder hebras. Y es un trabajo precioso, súper, súper delicado. Les digo que estos en manteles o en caminos de mesa quedan divinos. Ni hablar si quisieran hacerse el más osado, la más osada, hacerse una manta de verano para una silla o para un sillón. Bueno, que no les van a decir de bonito porque quedan divinos. Son trabajos que llevan tiempo, obviamente, como cualquier trabajo al crochet, pero valen la pena porque son trabajos únicos. Y no me vengan con la imitación de las telas que estoy viendo últimamente, imitación de crochet. No, señor, nosotros tenemos estas manitos divinas que trabajan y hacemos estos tejidos que son un sueño. Lo de la tela, bueno, lo dejamos para otra ocasión. A nosotros aquí nos gusta tejer el crochet y lo disfrutamos, lo amamos. Queda divino y son trabajos únicos. Espero que les haya gustado, que se diviertan tejiendo, empiecen a unir con arquitos de cadena que quedan divinos. Y bueno, nos vemos en otro tutorial. Muchas gracias. Chao.